11:41. Está en la línea de contraportada Rubén Aguilar. Él fue vocero, usted lo recuerda, director de comunicación social del gobierno de Vicente Fox en su último tramo. Rubén Aguilar, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es mío, encantado de saludar. Bueno, tú viviste cerca del presidente Fox, ¿cuántos informes? Viví desde el informe del 2002. Del 2002 me a tocaron 4. 5 informes y yo ya propiamente siendo responsable de la redacción del texto a partir de, con mi equipo, el del 2004, el del 2005 y el del 2006. En los otros dos, el responsable fue Alfonso Durazo, pero yo ya estaba en el equipo de redacción, coordinando el área de discursos como coordinador de la particular. ¿Cómo se viven estos momentos en Los Pinos? ¿Desde cuándo empiezan a darle? ¿Cuándo se vuelve ya más agitado? Platícanos un poco lo que los mexicanos no alcanzamos a ver de lo que pasa en estos días previos al informe, horas previas al informe también. Se convierte en un ejercicio realmente muy importante para el propio presidente y el equipo. Hay una redacción de corte al principio colectivo entre las gentes responsables de la elaboración del discurso. En el caso particular de la época de Fox, era la propia área de discursos la responsable del texto, que dependía de comunicación social en la última parte, cosa que no había ocurrido en otras épocas, porque el informe lo redactaban en el ámbito de la particular o del staff. Entonces, nosotros comenzamos desde que a mí me tocó, desde el 2002, unos 2 meses antes del informe, a discutir ideas primero con el propio presidente, con algunas gentes del gabinete, al interior del propio grupo, y luego tener una primera versión, y esa primera versión empezarla a discutir con el propio presidente en reuniones dedicadas solo a eso, con lectura en voz alta, o él llevándose el texto y trayendo sus recomendaciones, y volver, y en un ir y venir que implicaba en los últimos 2 meses prácticamente una sesión o 2 sesiones con el presidente a la semana, dedicado solo al texto. ¿Y lo leía antes el presidente, lo ensayaba delante de quién, etcétera? Mira, sí, desde luego que lo leía para poder él hacer sus observaciones y decir esto no me gusta, esto no está dicho como yo quiero, falta esto, etcétera, desde luego. Y en la parte final, ya con el texto terminado, sí, en el caso del presidente Fox, desde que yo participé, se hacía una lectura en voz alta con él, muy larga, por cierto, que a veces implicaba un día entero, y él mismo haciendo todavía observaciones, esto no me gusta, no puedo leerlo bien, está confuso, y él mismo, después de eso, haciendo correcciones sobre indicaciones sobre el propio texto, subrayando en lápiz dónde debería de pararse, dónde debería de detenerse, y en particular fue muy interesante, digamos, único, el informe del 2006, que nosotros sabíamos que el Congreso no lo iba a dejar que lo pronunciara. Entonces ese texto, que lo trabajamos muchísimo de cara a saber que como no se podía leer en el Congreso, solo pasaría por televisión. Entonces ese texto lo redujimos solo a 12 minutos, sin ningún número, y el presidente lo grabó varias veces, de modo tal que hasta que quedamos contentos él mismo y su equipo de que ese era el texto y esa era la buena grabación. Cuando fuimos al Congreso a entregarlo físicamente, que no solo pasó sí, se quedó en la puerta, ¿no? Ya nos regresamos a Los Pinos, pero ya estaba grabado, y ya después la televisión lo pasó en cadena nacional. ¿Y qué fue del discurso completo, ¿Perdón? ¿Qué fue del discurso completo? Te estoy oyendo mal, Carlos. ¿Qué fue del discurso completo? Pero el discurso completo pues se mandó al Congreso, como ¿te acuerdas aquella vez Fox lo entregó? En la puerta, sí, yo estaba ahí, a mí me tocó cubrir ese asunto, y era un escándalo, el Congreso había un desastre, tremendo, ¿sí? Toma de puertas, toma de lugares, tribunas, y lo dejaron pasar hasta la mera entradita del recinto legislativo. Ahí le dieron un micrófono y ahí lo entregó y vámonos para afuera, ¿no? Lo entregó, y el Estado Mayor nos había dicho que no
no quería que pasara del techo ese que está en la tribuna porque no hubiera habido gente que le quisiera arrojar algo, etcétera. Entonces se entregó solo a la pura entrada, como tú mismo te acuerdas muy bien, y pues se hizo la entrega, y el mensaje político en esa ocasión fue de solo 12 minutos. Oye, se preparan estas contingencias, pienso en las interpelaciones, en esto va a generar polémica, síguete o contéstales o párate aquí. Desde luego que es decir, sí, aparte del el texto, Carlos, ya sabiendo lo fuerte que había sido, por ejemplo, la reacción al del 2004, el texto que preparamos, el mensaje político que preparamos en 2005 fue desde la lógica de que no lo interpelaran, de que no hubiera rechazos o reacciones, y entonces fue un texto muy bien trabajado en la lógica de no provocar la reacción. ¿Y aún así hubo reacción o no? Hubo mucho menor que en el 2004, a pesar de que la situación era más tensa, precisamente porque el texto se articuló pensando en que no ocurriera eso, y sirvió, funcionó. ¿Qué pasó en el 2004 que estuvo tan caliente la cosa? Bueno, ¿Qué decían? No calculamos suficientemente bien el tipo de reacción que iba a haber. Sabíamos que iba a haber reacción, pero el mismo texto se prestó para provocar a cada tanto tiempo una reacción enfurecida de ciertos diputados que en todo su derecho de hacerlo, y en razón de eso yo reconozco, y yo como responsable, que probablemente no fuimos suficientemente cuidadosos con el texto para no provocar la reacción que ocurrió en 2004 en particular. Pasó bastante mejor en 2002 y en 2003. En 2004 empezó la situación a convertirse en más difícil y muy ya pues hasta llegar a que no pudiera pasar, ¿no? En el caso del 2006, cosa que se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? El presidente se pone nervioso, ustedes, su staff, se ponen nerviosos cuando están preparando esto, cuando están sintiendo cómo se calienta el ambiente político, cómo se vive. Mira, yo más bien que te diría que es apasionante estar pensando en todas las posibles reacciones, cómo van a reaccionar los diputados, cómo van a reaccionar los propios medios, cómo van a reaccionar los sectores empresariales, la iglesia, etcétera. Tienes en cuenta a todo, cómo vas a responder de alguna manera a todas las expectativas que hay sobre lo que va a decir el presidente, y en ese sentido se convierte en un ejercicio apasionante. Yo no te diría que nervioso, no, sí muy interesante, sí muy exigente, una experiencia que le deseo a todo mundo, porque te obliga realmente a pensar muchísimo cómo decir lo que quieres decir, pero de una manera que pueda ser escuchada por la mayoría de la gente en un lenguaje sencillo, no sofisticado, que pueda llegar al mayor de la población a través de los medios electrónicos, porque al final el discurso político en una sociedad democrática se media por los medios. Muy bien. Como siempre, muchísimas gracias, Rubén Aguilar. Un gusto platicar de cómo se viven Los Pinos las horas antes del informe. Gracias a ti, Carlos. Muchísimo gusto en saludarte. Hasta luego. Rubén Aguilar fue vocero del presidente Fox, fue director de comunicación social, trabajó con él en el staff, le escribió los discursos y todavía está muy cerca del expresidente. Nos vamos a ir a corte escuchando. No, ya no nos da tiempo a escuchar nada, faltan 10 segunditos. Regresamos después.